tiempo de alabanza. Vamos a tomar así y voy a invitar al pastor José Luis, que va a compartir la palabra con nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Un hermoso tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, es una alegría que podamos estar juntos y adorar nuevamente el nombre de nuestro Señor, confiando plenamente en su bondad, en su misericordia y confiando también plenamente que Dios lo sabe todo. Amén. La Biblia dice que cuando los hombres se acercaban a Jesús, dice que Jesús no necesitaba que nadie le diga nada a los hombres. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que había en el corazón de Él. Y eso, lejos de asustarnos, nos tiene que dar tranquilidad. A veces, tal vez usted no me va a entender a mí, y tal vez yo no te comprenda a vos. Y a veces, la incomprensión también es un dolor. Cuando uno dice, nadie me entiende, o me expreso y no me comprende. Pero qué satisfacción saber que Jesús nos comprende. Él conoce nuestro corazón. Y como conoce nuestro corazón, conoce también cómo saciar la sed de nuestra alma, conoce también cómo llegar a lo profundo de nuestro ser, conoce también la manera de subsanar las cosas que no están bien en nosotros. Le puede decir a alguien que está al lado, Jesús te conoce, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, Jesús te conoce, nos conoce. Y como nos conoce el Señor, también sabe cómo orar en cada una de nuestras vidas. Quiero invitarle, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Y vamos a compartir una pequeña reflexión en esta mañana. San Juan, capítulo 11. Como todas las historias en los evangelios son apasionantes, este capítulo 11 también es un capítulo apasionante, desafiante. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Ustedes saben, hermanos, que escudriñar no es solo leer. Escudriñar es desmenuzar la palabra. Y Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de Dios. ¿Cómo conocer a Jesús? Entiendo la palabra del Señor. No necesitamos conocer qué color de ojo tenía el Señor, si tenía los brazos grandes como carpintero, si alto, bajo, pelo largo o sin pelo. Para conocer a Jesús tenemos que leer la palabra, porque cada historia, cada intervención de Él, cada persona que se acerca a Jesús en la Biblia evidencia una característica del Señor, evidencia su bondad, su amor, su poder. Amén, hermano. Amén. Por eso venimos al culto, en el culto oramos, en el culto cantamos, en el culto confesamos, en el culto celebramos, en el culto escuchamos la palabra, pero nosotros necesitamos todos los días en nuestra casa una dosis de escritura. Amén, hermano. Amén. Una dosis de escritura. No podemos nosotros solamente el domingo recibir y durante la semana no. Necesitamos todos los días conocer a Dios. El capítulo 11, aunque yo quiero detenerme en el verso 43, dice así, desde el verso 1 en adelante: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué hermosa manera de interceder, ¿verdad? Cada vez que llego a ese versículo me conmueve, porque hay muchas formas de interceder por alguien. Tal vez uno puede decir: Señor, te pido por fulano, por tal persona, ayúdalo porque es una buena persona, él no tiene la culpa, ella no tiene la culpa de lo que le pasa. Pero aquí ellos apelan a algo. Dice: al que tú amas. He aquí el que amas está enfermo. Qué manera tan importante de encontrar una razón como para pedir que el Señor intervenga en la vida de alguien. Señor, tú lo amas, ayúdalo. Señor, tú la amas, ayúdala. Señor, hace algo en su vida porque tú le amas. Fíjense que ellos aquí no están diciendo: Señor, se merece o no se merece, porque ya lo sabemos todo, que no hay ser humano en esta tierra que merezca la bondad de Dios. Pero
Jesús no muestra su bondad porque lo merezcamos. Él muestra su misericordia y su bondad porque lo necesitamos. Porque nuestra vida necesita. Pero aquí dice, el que tú amas está enfermo. El amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El problema que yo tengo, tal vez la dificultad, la circunstancia, tal vez no sea una circunstancia que nos va a enterrar. Tal vez no termine en un sepelio de nuestra vida, de nuestros sueños. Tal vez esa circunstancia por la que usted y yo estamos viviendo sea simplemente el escenario donde Dios manifieste su gloria. Y su nombre sea honrado. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Miren hermanos que hay cosas que uno no entiende de Dios. Yo todavía estoy en la lectura, no vamos a seguir leyendo el pasaje completo, pero hay cosas de Dios que no se entienden. A veces nosotros podemos caer en el orgullo religioso de creer que ya lo sabemos todo de Dios. Yo ya necesito, yo ya sé todo. Yo lo único que necesito es que Cristo venga a buscarme nomás y está. No, hay cosas que no entendemos de Dios. Hay momentos donde Dios rompe nuestro diccionario, rompe nuestro libro, donde acaba con nuestras matemáticas, donde deja por tierra toda la experiencia que tengamos. Nosotros podemos ser las personas más espirituales en consideración de otros, pero aún así hay cosas que no entendemos de Dios. ¿Cómo? En mi criterio humano, si el amigo al que Jesús ama está enfermo, Jesús en lugar de ir ahí en ese momento a sanarlo se toma 4 días. ¿Por qué Jesús dejó que pase 4 días? Yo no podría decir, ¿será que no llegaba a tiempo? Sí, cuando uno mira la geografía del lugar, Jesús podía estar en horas ahí, en el momento para sanar a Lázaro. Dice el texto bíblico, cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno puede preguntarse, yo tantas veces le pido a Dios, oro a Él, ayuné, hice vigilia, hice pacto, hice esto, hice aquello. ¿Y qué pasa que Dios no me respondió? ¿O por qué Él se tarda? Y una de las cosas que vamos a aprender en esta historia es que Jesús no se retrasa, que Él no tarda, sino que Él tiene todo finamente y divinamente calculado. Él sabe en qué momento obrar. Lo que para nosotros puede ser tardanza, para Él seguramente es propósito. Y dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay que ponerle emociones a esta lectura, ¿verdad? Uno lo lee así, no tiene mucho sentido para nosotros. Pero imagínense, Marta y María se acercan a Jesús, Jesús está llegando tarde. Jesús está llegando tarde. Y no es que la madre dice, Jesús te tardaste 4 días, ya estábamos muertos, mi hermano, 4 días. 4 días el cuerpo ya tenía olor, el cuerpo estaba descompuesto. Los judíos, los comentaristas dicen que ya le habían vaciado todo su cuerpo, sus órganos principales, lo habían vaciado para que dure más, para que no se descomponga tan rápido. O sea que ya era tarde. Ya no había forma de revertir. Así que si Jesús quería hacer algo, tenía que venir 2 días antes. Si Jesús quería hacer algo, si había un momento oportuno en el que el Señor revierta el curso de la
esta circunstancia era días atrás, no ahora. Así que cuando Marta se acerca y lo ve llegar a Jesús, hay que entender que aquí hay reproche, sí hay reproche, pero también hay dolor. La lectura sería: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciéndole: Señor, si hubiese llegado un ratito antes, si te hubieses presentado antes, no hubiese ahorrado tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza. Hermano, ¿cuántas veces yo le hice esta oración al Señor por las cosas que sucedieron en mi vida? ¿Cuántas veces he llorado delante del Señor y le he dicho: Señor, ¿por qué no estuviste antes? Porque en nuestra concepción humana hay cosas que no entendemos de Dios. No hay manera de disculpar a Dios, ni de excusar a Dios, ni de defender a Dios. Por eso Dios no necesita que nadie le defienda. Porque no hay mente humana para comprender los propósitos de Dios escondidos detrás del dolor del ser humano. Pero el texto sigue diciendo: mas también sea ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una resurrección. Usted sabe que hay una resurrección que va a suceder en el tiempo postrero. Pero Jesús le está diciendo aquí: no, Marta, no te estoy hablando de mi segunda venida. Te estoy diciendo que todo lo que parecía haber muerto, hoy yo lo voy a resucitar. Voy a resucitar a tu hermano. Voy a resucitar tu sueño. Voy a resucitar todo lo que parecía que estaba enterrado. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda palabra, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Nos aproximamos a Semana Santa. Y vamos a celebrar, no solo recordar la muerte, la vida, la obra de Cristo, sino también su resurrección. Sigo leyendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, no sé resumir porque no terminé de leer todavía, pero el Evangelio de Juan es uno de los evangelios. Toda la Biblia es hermosa, toda. Aún los textos que no lo entendemos, con un poco de comprensión y formación, es apasionante. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio indispensable para el discipulado de los que recién están caminando con Jesús. El Evangelio de Juan, una de las palabras que más se repite es la palabra creer. ¿Crees esto? Miren, aquí en este pasaje que estamos leyendo ya aparece más de 5 o 6 veces la palabra crees. ¿Crees esto? Porque lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano, que para el que cree en Jesús nada es imposible. Miren, este pasaje quiere despertar en nosotros la fe. Acá el punto no es si es posible o no es posible. Acá el punto no es si es tiempo o ya no es tiempo. Acá la pregunta no es si todavía él puede hacerlo o ya es tarde para que lo haga. La pregunta es: ¿crees esto? ¿Te animás a creer en Jesús aun cuando las posibilidades sean escasas? ¿Te animás a creer en Jesús aun cuando parece que todo está enterrado y ya no hay solución? Este pasaje quiere desafiarnos a creer en el Señor. Y sigue diciendo el texto, el verso 28, si me acompañan. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar a él. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, la misma oración que somos. Pero aquí dice que ella se postró, se quebrantó, lloró: Señor, si hubieras estado. Porque generalmente nosotros creemos que todas las cosas que nos pasan se pueden haber evitado. Y hay cosas que sí se podrían haber evitado.
Y hay cosas que no están bajo el control nuestro, hay cosas que no se pueden evitar. Dios no nos dio la capacidad de controlar todas las cosas. Dios no nos dio la autonomía, Dios no nos dio la autosuficiencia de controlar todo. Hay cosas que le toca a Dios, nos enseñó un pastor, otra que nos toca a nosotros y otra cosa que le toca a la gente. Pero yo no puedo controlar el entorno completo de mi vida. Y ella le dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. El verso 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Wow! ¿Me van a tener paciencia, hermano? Sí, porque hay que leer toda esta historia para encontrar tantas cosas. Dice, Jesús al verla llorando se conmovió. Ustedes saben, hermano, que en la historia de los dioses, no cierro su vida porque no terminé de leer, en la historia de los dioses, algo que uno no va a entender en la historia de los dioses cuando estudian, es la manera en la que este Dios que primero vino para Israel y después vino para nosotros, este Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, este Dios no es un Dios impasible como los dioses paganos. En la antigüedad los dioses no tenían contacto con el ser humano. Por ejemplo, para la cultura griega, para la concepción religiosa de los griegos, Dios es un Dios que está ajeno al ser humano. Para la cultura griega, el ser humano es la consecuencia del enojo de un Dios. Es un pensamiento castigado, no voy a meter ahí porque no salgo más, pero para la cultura griega o las culturas antiguas, la relación de Dios y humano era una relación distante. No había manera en que Dios se pueda conectar con la humanidad depravada del ser humano. Por eso los judíos y los griegos no entendían la historia de Jesús. ¿Cómo un Dios vino a nacer siendo un niño? ¿Cómo un Dios siendo rey de reyes, dueño del universo? Por eso no entendían ellos. ¿Cómo iba a salvar con un mensaje cuando ellos vivían en una cultura donde la única manera de conquistar era a través de la violencia y teniendo poder adquisitivo y con un ejército? No se comprende en la historia de la humanidad la postura de este Dios diferente. Un Dios, para ellos era un Dios que no sentía carga por el ser humano. Pero de repente aquí hay un Dios que cuando ve llorar a las hermanas de su amigo dice que se conmueve y llora. Qué maravilloso que es nuestro Dios, hermano. No es el único texto en la Biblia que va a decir que Dios se conmueve. En uno de los salmos dice que Dios también se dolió con el dolor de su pueblo. Dios es un Dios que no vayan a pensar ustedes, hermano, que Él está sentado ahí y que nada le sucede y que no siente nada. No, Él se angustia con tu angustia. Él se duele con nuestro dolor. Y por eso la Biblia va a decir que el amor de Dios llegó tan al extremo que Él sufrió nuestros dolores. Y nuestra culpa fue sobre Él. Y por sus llagas somos nosotros curados. Porque Él es un Dios pasible. Es un Dios que se apasiona, que ama, que siente. Y que porque la Biblia dice que Él vivió todo lo que vos y yo vivimos. Todas tus pasiones y las mías las vivió Él, nada más que en Él no hubo pecado. Por eso, hermano, ¿a quién podríamos amar tanto como a Jesús, que fue capaz de venir a encarnar nuestros propios dolores, vivir por nosotros, morir por nosotros, pero también resucitar por nosotros, interceder por nosotros? Y la Biblia va a decir, venir y volver por nosotros a llevarnos a una eternidad con Él en los cielos. Así que Él se conmueve y llora porque su amigo había muerto. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Pero hermanos, que a veces uno piensa, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no hace todas las cosas Él así, con un chasquido de Él? ¿Por qué lo hace así? En la Biblia hay preguntas retóricas, no son preguntas porque Dios no sepa. ¿Dónde le pusieron? Le dijo el Señor. ¿No sabía Jesús dónde estaba enterrado Lázaro? Y Él sabe todo.
Pero a veces Dios interactúa con nosotros y nos hace preguntas retóricas para hacernos a nosotros caer en comprensión. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué hicieron con Lázaro? ¿Dónde está el objeto del amor de ustedes? Eso que ustedes quieren que se revierta, ¿dónde lo pusieron? Como Dios diciéndonos en esta mañana, ¿dónde está eso que te causa dolor, tristeza? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusiste tus sueños? ¿Dónde pusiste tus proyectos que han fracasado? ¿Dónde pusiste la ilusión que tenías de algo? ¿Dónde pusiste aquello que salió mal y pensaste que ya no había forma de revertirlo, ya no había posibilidad? Y ellos le dijeron, ven, Señor. Como que la palabra del Señor nos invita en esta mañana a decirle, Señor, vení, mira, esto es lo que me causa dolor. Esto es lo que me desilusiona. Esto es lo que me hace llorar. Pero el texto sigue diciendo, Jesús lloró otra vez. Cuando estudiamos rima bíblica recién conocía al Señor, ¿cuál es el texto más corto de la Biblia? Jesús lloró. Vuelvo a decir, hermano, por eso mucha gente no entiende, porque si intenta comprender el Evangelio desde la concepción lógica humana, esto no se entiende. Yo quiero un Dios que me ayude, un Dios que me levante, yo quiero un Dios que me sostenga. No, este es un Dios que llora, este es un Dios que se duele, este es un Dios que vive y habita en carne humana, imperfecta como la nuestra. Pero viene con el propósito de mostrarnos que si Él pudo en la carne, vos también podés en la carne. Él vino a mostrarnos que si Él se pudo levantar, vos te podés levantar. Él vino a mostrarnos que si Él pudo vencer, vos podés vencer y yo puedo vencer. El primer humano, Adán, fracasó y falló en el huerto del Edén. Pero ahora viene el segundo Adán, llamado Jesucristo, para mostrarnos en la carne que sí se puede vencer al pecado, que sí se puede vencer al diablo, que sí se puede levantar aún del fracaso más grande de nuestra vida. Sí se puede. Amén. Porque Él lo pudo. Amén. Amén, hermanos. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Otra vez, mirad cómo le amaba. Wow. El amor de Jesús no era un amor que terminaba en palabras, en expresión. El amor de Jesús era un amor que se evidenciaba, se veía, se comprobaba. Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, escuchen esta pregunta, hermanos. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía hablando de Jesús, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y algunos de ellos dijeron, no podía hablando de Jesús, como mostrándole así, señalándole, no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y esa pregunta me detengo ahí antes de terminar de leer los textos siguientes. ¿Qué pregunta tan fuerte, hermano? La pregunta es, ¿no podía Jesús, que abrió los ojos del ciego, Jesús venía de sanar a un ciego, no podía Jesús, que abrió los ojos del cielo, haber hecho que Lázaro no muera? Yo le pregunto, hermano, le tiro la pregunta, ¿podía o no podía? ¿Podía evitar Jesús que Lázaro muera? Pero en esa pregunta hay algo más en el fondo. La pregunta no es solo si Jesús podía hacer el milagro o no. Nosotros ya sabemos que sí. Lo que esconde la pregunta es que estas personas querían evitar el sufrimiento en la historia y en la vida de la familia de Lázaro. La pregunta nos hace pensar, ¿qué tiene que ver Jesús con el sufrimiento, con el dolor? Si se abrió los ojos del ciego, ¿por qué no evitó que muera Lázaro? Podía evitar que llore Marta, que llore María, que llore su familia, podía evitar. No podía que abrió los ojos del ciego evitar que muera. La pregunta no es solo el hecho concreto de abrir los ojos o de la resurrección. La pregunta es, ¿no podía evitar el sufrimiento? ¿No podía evitar que suframos? ¿No podía Jesús evitar que nazca ciego para después darle la vista? ¿Para qué permite que nazca ciego si después le va a dar vista de nuevo? No podía Jesús,
evitar lo que pasó en mi vida, en tu vida? Porque muchas veces podemos quedar nosotros en la pregunta, ¿qué papel juega Dios en todo esto? ¿Qué pasa que Dios no evita el sufrimiento? Nosotros hemos escuchado muchos testimonios, hermanos, de hermanos que se levantaron de la muerte, ¿sí o no? De cáncer, de muchas enfermedades, de fracaso económico, amoroso, familiar, de cómo se han levantado. Pero la pregunta es si Jesús le va a dar milagro después. ¿Por qué más vale no evita todo el gasto del sufrimiento en el camino? Bueno, esto es para estudiar todo un seminario sobre el sufrimiento y el dolor. Y hay libros muy recomendados, por ejemplo, la del pastor Eduardo, no me sale la apellido ahora, sobre el sufrimiento, la historia de Job. Hay muchas literaturas que nos van a ayudar, leer los salmos, la historia de Job sobre el sufrimiento. Pero yo solo quiero decir, terminando esta lectura, es que a nosotros nos surge a veces la pregunta, ¿por qué si Jesús hace el milagro? ¿Por qué más vale no evita el dolor? Y es que los seres humanos somos seres que no aprendemos si no es a través del dolor y de la escuela del sufrimiento. En el sufrimiento no es que Dios no está, Dios está. Pero a veces nuestra terquedad humana, Dios tiene que permitir que el dolor atraviese nuestra vida para que nosotros en el dolor podamos descubrir su bondad, su misericordia y su poder. Jesús, profundamente conmovido, verso 38, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Miren, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hay olor, Señor, el cuerpo está descompuesto. Quiten la piedra. Porque hay cosas que Dios no las va a hacer por nosotros. Señor, yo te pido que mi hermana me vuelva a hablar, mi hermano vuelva a amarme, que vuelva a quererme. Jesús puede orar en su corazón. Pero como que Jesús nos dice, andá y pedirle perdón. Pero Señor, yo quiero que haga el milagro, no. Se dan cuenta que los seres humanos y a veces los cristianos mismos queremos que Dios se amolde en nuestro criterio y en nuestra forma de hacer las cosas. Pero Señor, Él me ofendió. Él tiene que venir a pedirme perdón, pero Jesús es al revés, porque el reino de los cielos es un reino del revés. Y nos dice, no, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y arregla tu cuenta con tu hermano. Quiten la piedra. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. No es que Dios no puede hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro, pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Él no va a venir a orar por mí. Él no va a venir a ayunar por mí. Él no va a leer la Biblia por mí. Si yo quiero que las promesas de Dios se cumplan, las tengo que leer. ¿Cómo puedo reclamar a Él una promesa sobre la familia si no leo la Biblia? ¿Cómo puedo reclamar una promesa sobre la economía cuando no leo la Biblia? Dios dice, hey, tengo tantos milagros para darte, pero hasta que no quites la piedra no lo puedo hacer. Porque esto te corresponde a vos, me corresponde a mí. Quita la piedra, dijo Jesús. Señor, hiede ya, porque hace 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, te vuelvo a decir, no importa que haya pasado 1 día, 4 días, 10 días, 1 año, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Dios tiene que volver a recordarnos. Sigue siendo maravilloso. Si crees, no si puedes. Si crees, no si es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se dan cuenta de la cantidad de veces que aparece la palabra creer? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Qué tremenda historia. Quite la piedra. Quitaron la piedra y dice que él pegó el grito, Lázaro, verso 43, Lázaro,
sal de ahí. ¿Y no lo podía sacar Jesús? ¿No podía enviar un ángel, 4 ángeles que lo empujen, que lo levanten porque estaba atado con sudario, con venda? Estaba todo envuelto así como un matambre. Me dio hambre, hermano, no me suena. Estaba envuelto con cinta, con tela. Así que no podía caminar, no podía levantar la mano, no podía mandar un WhatsApp, remoto y dice sacame. Dice, desátenlo y déjenlo ir. Sáquenlo de ahí. O sea que Jesús podía haber hecho todo, podía, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y es la parte de no solo creer, sino actuar por fe. Claro, si vemos que resucita Lázaro y rompe todas las vendas, uno diría, wow, cae de rodillas. Pero Jesús dice, no, déjenlo salir, sáquenlo. Porque Jesús dijo también en otro lugar, más bienaventurado es el que no vio y creyó. La fe que Jesús quiere despertar en nosotros es una fe que se anticipa, que cree antes de ver. Es fácil que Dios haga un milagro ahora y yo creo. Fácil ver ahora y decir yo creo en vos, Señor. No, el Señor quiere despertar en nosotros la capacidad de creerle porque Él lo dijo. De creer en su palabra, no en la mía, hermano, que yo soy un hombre imperfecto, miento, me equivoco, fallo, ilusiono y decepciono. No, en la palabra de Él. En la palabra de Él que es inmortal, que es perfecta, que es eterna, que es compuesta y que siempre se va a cumplir. Sátenlo y déjenlo salir. Déjenlo. Quédense tranquilo, hermano, ya vamos a llegar a las 12 y la verdad que está diciendo después el pastor, se tomó media hora para leer y 1 hora más, hermano. No. Le dije que iba a ser una reflexión. El verso 43 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Bueno, hermanos, por supuesto que la lectura tiene muchos ingredientes para dejarnos. Y hemos pasado por todo este pasaje con un montón de temas que seguramente nos desafían, nos enseñan y nos pueden dejar grandes enseñanzas. El dolor, el sufrimiento, el tiempo, el por qué el Señor se toma el tiempo que se toma, el por qué Dios hace las cosas como Él hace. Pero yo quiero detenerme solo unos minutos en el verso 43. Y habiendo dicho esto, clamaba a gran voz: Lázaro, ven fuera. Después de todas las palabras que el Señor había dicho, después de todo lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, después de todo lo que el Señor le enseñó a sus hermanas, a las hermanas, perdón, de Lázaro, después de todo lo que el Señor proclamó, el verso 43 dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Habiendo dicho esto. ¿Cuántas cosas dijo Jesús en este pasaje? Si usted mira, da vuelta a la hoja como yo, mire todas las cosas que Jesús dijo. Esta enfermedad no es para mí. Tu hermano resucitará. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Sí, en ese solo capítulo 11 Jesús dijo muchas cosas. Y el verso 43 dice: habiendo dicho esto, dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué estoy tratando de decirle, hermanos? ¿Qué estoy tratando de decir? Que nuestra vida de fe no se debe mover por lo que vemos, ni mucho menos por lo que sentimos. Nuestra vida de fe se debe mover por lo que Él dijo, por lo que Él afirmó. Habiendo dicho esto, ¿qué dijo Jesús a tu vida? ¿Qué me dijo a mí? ¿Qué dijo Dios sobre tu salud? ¿Qué dijo Jesús sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos? ¿Qué dijo Jesús sobre tu proyecto? ¿Qué dijo Jesús sobre tu don, sobre tu ministerio? Nuestra fe no se debe mover por lo que vemos o lo que sentimos, sino por lo que Él dijo, por lo que Él expresó, por lo que su boca proclamó, por lo que Él declaró. Nuestro amigo duerme, yo voy a despertar. Si crees, verás la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para que Dios sea glorificado. Él verá, porque para Dios nada es imposible.
Y habiendo dicho esto, dijo: Lázaro, sal de él. ¿Y saben qué, hermano? Lo que siento en mi corazón decirles es que posiblemente hay muchas cosas que no suceden o no sucedieron todavía en nuestra vida. En la mía misma. Le voy a orar a Dios y le recuerdo al Señor que le vengo pidiendo tantas cosas a Él y que todavía no sucedieron. Que le vengo rogando al Señor muchas cosas y todavía no respondió. Y a mí me vino un pensamiento que cuando era muy jovencito el Señor habló en mi corazón. Ahora que ya voy a cumplir 50 años, en unos meses, íbamos a Mar del Plata para la convención, hago un paréntesis acá, íbamos a Mar del Plata para la convención regional de SEA, iban pasando unos autos, esos autos clásicos, ¿no? Y yo iba con sueño porque habíamos terminado nuestra reunión del Consejo Directivo Nacional, que es una reunión administrativa, fue muy cansadora, y al otro día temprano salimos con mi esposa y mi hija más chica. Y yo iba cansado, y iba pensando, ya estoy grande, antes no me cansaba. Y en eso le paso así, van varios autos clásicos, y dice mi hija más chica: papi, ¿y eso? Como diciendo: ¿qué pasa con esos autos? Y me vino el pensamiento: ese fue Dios, hermano. Y yo le iba a decir: son autos viejos. Entonces yo digo: no, son autos clásicos. Y ahí dije: no me estoy poniendo viejo, me estoy convirtiendo en clásico. Si es para usted hablar, eso cierro paréntesis. Lo que quiero transmitirle, hermanos, es lo siguiente. En esto de que muchas veces pedimos a Dios que Él haga cosas por nuestra vida y uno aparentemente ve que Dios no obra, como que no responde. ¿Qué pasa? ¿No será que tal vez tengamos que salir de algún lugar donde nos hemos empantanado? ¿No será que tal vez tengamos que salir de una actitud a la que hemos atornillado nuestra vida? ¿No será que no es que Dios no lo quiera hacer? Porque a veces puede que Dios diga que no. Pero decía que era muy jovencito cuando recién empecé a predicar la palabra del Señor, cuando Dios un día me dijo en la oración esto: nunca dejes de orar hasta que yo te diga que sí o hasta que te diga que no. Amén. Y yo entendí, hermanos, que a Dios no hay que dejar de pedirle hasta que Dios te diga que no. Dios dice que no. Y cuando te dice que no, no hay que pedir más, porque a los que pidieron cuando Dios no quiso les fue mal en la vida. Pero a veces que yo no lo vea todavía no significa que Dios no quiera hacerlo. Que todavía no lo haya concretado no significa que no es la voluntad de Dios. Yo tengo que seguir pidiéndole a Dios hasta que Él me diga que no, o hasta que me diga que sí. Pero ¿no será que a veces nosotros le tiramos la pelota a Dios? Usando la metáfora futbolística de que Dios tome una decisión cuando la pelota debe estar en mi cancha y soy yo el que debo tomar una decisión. ¿No será que yo debo confesar un pecado que me está destruyendo la vida? ¿No será que yo debo cambiar una actitud que es orgullosa, obstinada y que empeora las circunstancias de mi vida? ¿No será que yo tengo un cristianismo muy pasivo, que quiero que Dios me bendiga viviendo una vida fácil y no sacrifico mi vida en ayuno, en oración? ¿No será que Dios puede cambiar mi entorno, pero no lo hace porque no ha cambiado mi corazón todavía? ¿No será que Dios sí quiere hacer ese milagro que yo tanto anhelo y deseo, pero simplemente yo estoy en una postura que no estoy dispuesto a renunciar? Y yo quiero ser sincero, querido hermano, querida hermana. Dios no es como ese Papá Noel que muestra que baja en la chimenea a todo el mundo y para todo es regalo. Dios es un Dios bueno, amoroso, misericordioso y todopoderoso. Pero es un Dios que también tiene sus medidas y sus reglas. En este pasaje, cuando Jesús va a orar por la resurrección de Lázaro, Él dice: Señor, le dice: Padre, gracias te doy, porque tú siempre haces lo que te pido, porque mi vida te agrada. Porque tú me respondes porque mi vida te agrada. Puede que haya cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan. ¿Por qué Dios tiene que estar contento con todo en mi vida? ¿Por qué yo tengo que zapatear delante de Dios y decirle: Señor, pero vos no hiciste esto? Cuando Dios, que Él es Dios y yo soy un hombre, me dice: pero José, yo te mostré que esto se hace así, pero vos estás hacerlo así. Yo te dije que si hacías esto te iba a dar aquello, pero vos
modo de vida. Conseguir las normas y las reglas. Y Jesús se levantó y dijo, después de orar, Lázaro, sal de ahí. Sal de ahí. Yo soy pastor, hermano. Con esto no estoy queriendo decir que soy más que nada ni que nadie. Pero yo le puedo asegurar que muchas veces yo he tenido que salir de algunos lugares donde yo mismo me he quedado atrapado. A veces el autoexamen es una disciplina que nos cuesta. El salmista dijo, examíname, oh Dios, ve si hay en mi camino de perversidad. Porque tal vez yo me miro en un espejo y digo, no, pero yo soy el ícono del cristianismo. Yo soy el modelo, así deberían ser todos. Pero puede ser que ante la mirada del Señor haya cosas en nuestra vida. Puede que ante la mirada del Señor, ante el espejo de la palabra del Señor, nosotros estamos encerrados en un lugar donde Jesús nos dice, sal de ahí. Y parezco escucharle al Señor diciéndole, José Luis, sal de ahí. Juan, Emilio, Laura, sal de ahí, sal de ese lugar, sal de esa condición, sal de esa actitud. Y dice que habiendo dicho esto, Lázaro salió y ya conocen la historia. No se trata de si Dios lo puede hacer. No se trata de si todavía lo puede hacer. Se trata de si estoy dispuesto a creer. Amén. Pónganse en pie, hermano, vamos a orar. Quiero que vamos a tener unos minutitos de oración. Los chicos se acercan para adorar al Señor. Lázaro, sal. Y en esta mañana, hermanos, quiero invitarte que allí donde estás puedas hablar con el Señor. Puedes acercarte a Él en humildad, en sencillez. No hace falta preguntar si Él nos ama, que ya lo que hizo por nosotros ha demostrado su amor. Recibir o no recibir una respuesta no tiene que ver con si nos ama o no nos ama. Él nos ama. Nosotros somos el objeto de su amor. Él dio su vida por nosotros. Pero tal vez haya algo o alguna actitud en nuestra vida de donde tenemos que tomar la decisión de salir. Tal vez haya alguien en esta mañana que renunció a pedirle a Dios o a seguir orando por algo, porque creyó que Dios no quiere hacerlo. Pero tal vez lo que Dios está esperando es un acto de fe. Es salir de ese lugar que pretende atraparnos y enterrarnos para siempre. Tal vez alguien sienta que está encerrado en una mediocridad, en una tibieza o en un conformismo de ser un cristiano así como lo ha sido siempre. Pero Jesús nos está ofreciendo un milagro maravilloso. Jesús nos está ofreciendo hacer lo que nadie puede hacer. Yo puedo mover las piedras. Yo puedo quitar las vendas. Pero no puedo dar vida. Y Jesús sí lo puede hacer. Y tú no puedes cambiar el corazón de la gente. Tú no puedes revertir tal vez tu economía y tal vez no puedes revertir tu estado de salud. Pero lo que sí puedes hacer es salir de donde estás. Yo sé que el Señor está en esta mañana orando. Usted lo siente también al Señor y no es arrogante decirle que siento a Jesús en esta mañana. Diciéndonos, tienes que salir de allí. Todavía había propósitos de Dios para Lázaro. Pero él tenía que salir de ese lugar. Yo quiero que mientras adoramos al Señor con un coro, aquellos que entienden que Jesús le habló en esta mañana, quiero que oremos por tu vida. Quiero que oremos juntos. Si estás entendiendo que hay algo, una postura, una actitud, una forma de ser, de creer, tal vez algo
está diciendo, tienes que salir de eso. Porque hay un milagro que te espera. Si ese es tu caso, yo te pido que vengas adelante.